Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo. Es un placer poder estar nuevamente aquí con ustedes. Ustedes están en casa y nosotros aquí poder compartiendo la palabra del Señor. Podamos de alguna manera tender la red y poder darle like y compartir por medio de su fe y que otros puedan escuchar también la palabra del Señor. Quiero, pues siempre pongo alguna música que va de acuerdo al tema y que podamos sentir ahorita primeramente la administración y después vamos a orar y pues vamos a darle secuencia a lo que es el tema conspiración Illuminati, lo que es el plan siniestro y poder dar una introducción para poder continuar con el tema. Vamos a ver. Vamos a esperar a algunos hermanos que se conecten. Y clamaban, no hay salvación para él, mas Dios tomado de su mano este desierto pasaré, estoy seguro de mi salvación, estoy seguro de mi salvación. Se burlaban de mí los enemigos de la fe y clamaban, no hay salvación para él. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Siempre ayúdenme a darle a compartir las buenas nuevas del Evangelio y podamos juntamente nosotros ser consiervos de nuestro Señor Jesucristo para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Así que para poder empezar el tema, lo que es MK Ultra, y significa lo que es redes que ahogan. Esta es una secuencia de los temas que hemos venido tocando y el tema principal de la trilogía es el plan siniestro. Pudimos ver en las conspiraciones Illuminati también cómo ese plan siniestro se iba ejecutando. También pudimos ver en Moloch, el tema 1 y 2, también cómo ese plan siniestro estaba detrás de la adoración pagana y cómo se está llevando a cabo, también está resurgiendo, y también cómo va a estar establecido esa adoración pagana en la semana 70 de Daniel. Y esta es la secuencia de esos temas también, el plan siniestro, y con este subtema lo que significa MK Ultra, redes que ahogan. Y más abajito miramos que dice esclavos. Como más o menos ustedes que vienen siguiendo la temática y las enseñanzas, siempre trato de hacer una imagen y cada una de las cosas que vamos a estar hablando están plasmadas en imagen. Así que antes de poder ver el tema, usted por medio de la imagen ya se puede dar algunas conclusiones. Vamos a tocar un versículo para poder orar. Pueda usted tomar su Biblia en Juan 8:12. Juan 8:12 dice la palabra del Señor en esta versión. Dice: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Así que podemos observar que Jesús dijo: si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Esta palabra sigue se llama acalauduseo, que es del G190. La G significa que viene del griego. Entonces cada palabra tiene una
un número para poderlo buscar en el diccionario. Esa palabra es la G190. Tú la puedes buscar ahí y significa seguir a, llegar, seguir como acompañar, seguir como un discípulo sigue a alguien en medio de la carretera, o seguir en el camino. También es como estar detrás de alguien para imitarlo. También es someterse y obedecer o seguir de cerca. Así que Jesús está diciendo, si ustedes se someten, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva la vida. Es decir, si ustedes me imitan, ya no tendrán que andar en la oscuridad y tendrán la luz. Así que vamos a orar y vamos a seguir continuando por acá. Vamos a dejar esta huella aquí para seguir continuando en el camino que vamos a trazar el día de hoy de la enseñanza MK Ultra. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, invocamos, Señor, tu nombre santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, en el cual tuviste complacencia, Señor. Solamente en tu Hijo y en tu sacrificio de tu Hijo tuviste complacencia para perdonar nuestros pecados, Señor, y librarnos, Señor, de la condenación eterna. Padre, te damos gracias, Señor, porque no había otra manera en que podamos ser salvos, Señor, sino mediante esa entrega, Señor, esa dádiva tan maravillosa en nuestro Señor Jesucristo. Padre, abre nuestros ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender cuáles son aquellas cosas, Señor, que nos obstruyen para poder seguirte en el camino. Ayúdanos, ten misericordia, Señor, abre nuestros ojos de nuestro entendimiento. Danos revelación, Señor, para que podamos despojarnos y correr hacia ti para obediencia, que nos podamos someter para que te podamos imitar, Señor, en cada una de las cosas, Señor, que tú viniste a hacer aquí en la tierra. Padre, te damos gracias, Señor, y atamos y reprendemos, Señor, Padre, toda obra de las tinieblas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Danos tu gracia que sobrepasa, Señor, y tu paz sobrepasa todo entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Entonces estamos hablando de el tema MK Ultra. Y el significado de MK Ultra viene de M significa de mente y K significa control. Ultra significa códigos, para que podamos tener claro a lo que estamos hablando y lo que nos estamos refiriendo, hermanos. Te doy el término, me estoy adelantando un poco, pero M significa mente, K significa control y ultra significa código. Así que son palabras y su significado sería el control de la mente por medio de códigos. ¿Y qué significa esto realmente, amados hermanos? Bueno, antes de seguir, ¿qué son las redes que ahogan y que nos esclavizan? Como podemos ver, hay muchas apps de redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, Snapchat, y están otras por ahí, Instagram. Entonces, siempre hemos visto que las redes, aquellas redes que se hablan en los temas, se hablan acerca de una red de pescador. Pero quiero extender un poco más allá de que usted pueda entender y que podamos también entender nosotros acá, no solamente refiriéndonos a una red de pescador, sino también que hay redes que no solamente son de pesca, sino también son redes de cultivo. Un ejemplo para que usted pueda entender qué es una red de cultivo. Bueno, aquí en Estados Unidos, para cuando desean cultivar césped o zacate o hierba, como nosotros lo conocemos allá en nuestro país de Latinoamérica, aquí venden rollos de césped, y en esos rollos de césped vienen enrollados y ya viene la semilla. Entonces es una red que tiene semilla y que esa semilla ya creció. También hay redes que tienen contramaleza. Esas redes que tienen contramaleza, voy a tratar de buscarte aquí estas redes para que tú puedas entender a lo que yo me estoy refiriendo. Ok. Estas son redes que evitan que crezca maleza
y que la semilla, la buena semilla, pueda ser estorbada. Entonces estas redes las pone, el sembrador las pone para que pueda proteger su semilla. Vamos a ver esta otra. Este es otro tipo de red. Esta es una red que evita que los frutos sean comidos por otro tipo sean de aves o sean de insectos. Entonces está este tipo de red que cubre los árboles y evita pues que las aves puedan comer la semilla. Quiero leerte, nos vamos a ir a Mateo capítulo 13 y lo vamos a leer desde 1. Vamos a ir muy despacito, no quiero que para los más nuevos no puedan entender el tema, sino deseo que puedan entenderlo también. Entonces Jesús dijo en Mateo capítulo 13 versículo 3, dice, contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. El versículo 6 dice, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. El versículo 7, este es el versículo clave. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y se ahogaron los brotes. Por eso puse en la imagen redes que ahogan. El versículo 7 lo vamos a repetir, dice, otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más los números que habían sembrado. Dice Jesús, el que tenga oídos para oír, que escuche, y el que entienda, que entienda. Entonces, podemos observar que no solamente hay redes de pesca, sino, como te estamos viendo aquí en la imagen, también hay redes que protegen plantaciones, redes que tienen semilla y que se ponen en tierra, y que esa red que tiene semilla protege de las aves para que no se coman la semilla, y también llevan un fertilizante para que produzca fruto. Desde los 1800 se empezó a realizar experimentos con seres humanos por medio de hipnosis. Lo que te estoy hablando ahorita es de dónde surgió MK Ultra, de dónde surgió el control mental por medio de códigos. Ese es el tema que estamos llevando a cabo, el control mental por medio de códigos. Entonces, en los años de 1800 se empezó a realizar experimentos con seres humanos mediante la hipnosis. Y las personas caían convulsionadas. Hubo un hombre de que logró de alguna manera transmitir a estas personas, reunía personas alrededor de un bote donde guardaban vino, y esta persona tenía tal poder en las mentes de las personas que estaban ahí reunidas que las hipnotizaba. Entonces, y les decía por medio de la hipnosis que si tocaban ese barril, al tocarlo podían sentir experiencias espirituales, y esta persona se inducía de alguna manera en las mentes de ellos y les hacía creer, les afirmaba que eso pasaba. Entonces las personas empezaron a creer, y cuando las personas tocaban alrededor del bote de vino, las personas caían convulsionadas. Tú lo puedes buscar también, esto es historia, esto es algo que está en los documentos que han sido revelados, experimentos que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos empezó a llevar a cabo, y como tienen que desclasificarse estos documentos ahora ya son públicos. No es nada nuevo. Yo lo que estoy tratando de llevar es que todas estas enseñanzas sean llevadas
en base a la luz de la palabra, y que nosotros como cristianos no podamos irnos a buscar enseñanza de otras personas que no conocen a Cristo y nos puedan llevar a una desviación de la palabra y de lo espiritual. Entonces, estas personas caían convulsionadas. Lo tremendo de esto es que hoy en día nosotros podemos ver a muchos predicadores y muchas personas que dicen que son cristianas y que las personas caen convulsionadas ahí. Entonces es tenerlo en cuenta y llevarlo a una similitud con eso. Yo creo realmente en el poder del Espíritu Santo, pero siempre el poder del Espíritu Santo lleva a una persona a practicar una santidad por dentro y por fuera. Entonces miramos eso que pasó en 1800. Vamos a salirnos de aquí para poder tener vamos a ver, aquí está. Okay. Cerca de 1800, como te digo, se empezó a hacer estos experimentos con hombres y con mujeres. En 1930 se empezó a utilizar esta técnica y el gobierno que empezó a perseguir a aquel hombre, porque fue un hombre que realizó este experimento, en 1800 tuvieron temor, el gobierno tuvo temor y lo empezó a perseguir porque pensaron de que esa técnica la podía utilizar contra los reyes y los gobernantes de ese tiempo. Entonces ellos tenían temor de de que hubieran protestas y pues le hicieran de alguna manera un impeachment, como podemos conocer hoy en día, esa palabra famosa. Entonces, pero fue abandonado y en 1930 lo tomaron de nuevo los gobiernos, y utilizaron esa técnica para crear espías. Entonces hipnotizaban a la gente por medio de la hipnosis. Ellos creían de que si una persona era hipnotizada, si la agarraba el gobierno con el que estaban peleando, entonces ellos no se iban a acordar de nada, ni iban a saber quiénes son, ni iban a contar nada. Un ejemplo más famoso de este, podemos decirlo, proyecto MK Ultra fue la persona que mató, creo que a John Lennon. Esta persona que lo mató con acuchilladas, parece que fue, y lo mató con cuchilladas, y cuando lo sorprendieron, le preguntaron que por qué lo había hecho. Esta persona estaba sentada leyendo un libro y no se había dado cuenta de qué había hecho. Entonces fue una persona, dicen, que fue hipnotizada a hacer algo que no quería, y por medio de leer un libro y leer una palabra, eso se activó y fue a llevar a cabo lo que le habían ordenado mentalmente. Entonces es algo de película lo que te estoy contando, pero es real, tú lo puedes buscar. En 1953, de 1953 al 1970, Estados Unidos se dio cuenta de todos estos proyectos que se estaban llevando a cabo. Otros países, como la Unión Soviética, uno de ellos era Francia, Inglaterra, entonces no se quería quedar atrás y mandó a poder realizar experimentos. A esos experimentos se le llama MK Ultra. Ese fue el nombre que le dio Estados Unidos, que, como te había dicho, M proviene de mente, K significa control y Ultra significa códigos. Entonces Estados Unidos mandó a realizar experimentos de control mental mediante códigos. Y para que entiendas lo que también significa red, es una organización formada por un conjunto que establece un mismo ramo bajo una misma dirección. Dice, y que varios están en esa misma visión. Entonces, miramos de que Estados Unidos empezó a realizar experimentos y de personas, primero con personas que eran prisioneros de guerra. Empezaron a hacerles experimentos, ellos fueron uno de los primeros, como miraron resultados. Pero una de las cosas que Estados Unidos, que el gobierno y los científicos que estaban llevando este experimento, era que ellos decían, pero estas personas ya saben que nosotros les estamos dando un tipo de droga. Estados Unidos, aparte de la hipnosis, utilizó una droga llamada LSD. Esta droga
fue suministrada, creo que por 40 días continuos a una persona, y llegó a cambiarle la manera de pensar, llegó a cambiarle el estado de ánimo, llegó a cambiar su personalidad. Entonces los científicos se preguntaron, ¿qué pasará con aquel tipo de personas que sean personas que no hayan estado antes en drogas, personas que no sepan que nosotros le estamos suministrando la droga? Entonces, dentro de ellos había un doctor. Y esto, como te digo yo, son documentos desclasificados por parte de la CIA, que ahora están ahí, para que usted los pueda buscar. Entonces se la dieron a este doctor que formaba parte del proyecto, y el doctor no se dio cuenta. Y llevaron un registro de la personalidad que estaba cambiando del doctor. Llegó a tal extremo la personalidad del doctor que perdió las prioridades que tenía que hacer. Y estas son cosas que te digo que tú las puedes tomar en cuenta, porque esto es todo el tema de, nosotros lo miramos de un experimento científico hace 70 años, 80 años, pero hoy lo vamos a ver desarrollado también. Entonces, y este doctor lo que llevó después de muchos días de haberse tomado la droga, la esposa se preguntaba que qué le había pasado, más sin embargo los científicos sabían. Entonces la persona se suicidó, saltó de un edificio, y a los científicos se les llamó simplemente la atención después de que se descubrió de que ellos mismos le habían diagnosticado LSD y entre otras drogas. Con eso lograron comprobar los científicos de que una persona podía ser manipulada mentalmente. Esto abrió la caja de Pandora, como dicen muchos, para otros tipos de pruebas. Entonces, siguiendo un avance de eso, pasaron los años, no hubo ningún tipo de arresto, aunque se comprobó de que ese doctor fue muerto por LSD que le suministraron. No hubo ningún arresto, además le dieron luz verde para que siguiera el proyecto. Años después hubo un doctor que era el director de todos los hospitales psiquiátricos de aquí de Estados Unidos, que mediante ya los documentos que estaban escritos de MK Ultra, empezó él a llevar un poco más allá el diseño de control mental. Y estas personas que iban a su hospital dirigidas para encontrar un tipo de ayuda, él inventó de que una persona podía ser sanada de algunas personalidades distintas, y la forma de que lo hacía era de que inducía a una persona a un estado de coma, un coma inducido por medio de cargas eléctricas continuas. Una persona era puesta aquí, como la podemos ver así, y por medio de descargas eléctricas continuas, esta persona quedaba en estado vegetal. Después de quedar en estado vegetal por mucho tiempo, se le ponía aquí un aparato de radio en el cual estaba grabado otro tipo de personalidad. Este otro tipo de personalidad decía día y noche, se le repetía al oído. Entonces él tenía como veracidad de decir de que él podía cambiar la personalidad. Y sí, la cambiaba la personalidad. Pero nosotros como cristianos podemos entender de que realmente cuando una persona no tiene la personalidad correcta, sabemos de que está endemoniada, sabemos de que está siendo manejado por un espíritu inmundo. Y esto fue lo que le pasó a Jesús. Muchos pueden ver ahí en los evangelios, cuando un hombre en el territorio de Gadara, se apareció un hombre y le dijo: Jesús, ¿qué tiene contra nosotros? Y realmente ese hombre no era el que estaba hablando, sino era el mismo demonio que él mismo dijo cómo se llamaba Legión. Entonces, y estos demonios siempre buscan dónde habitar. Y le dijo este mismo demonio: permítanos que entremos
en ese grupo de cerdos que está ahí. Entonces Jesús les dio permiso y entraron en ese grupo de cerdos. Entonces, ¿cómo te planteo yo para que puedas entender qué es lo que pasaba en este tiempo cuando una persona queda vegetal? Es bien delicado que una persona sea metida en un coma inducido, porque hay muchas cosas que el alma se desconecta y queda propensa a muchas cosas. Pero nosotros que de alguna manera hemos estado bajo la sombra del Altísimo, Dios tiene cuidado de nosotros. Si estamos en un accidente o pasa algo, entonces sabemos de que estamos en las manos del Altísimo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas desobedientes, rebeldes, o otro tipo de personas que pierden esta personalidad mediante estas técnicas? Y yo lo pongo como que un hombre, que el alma está en un cuerpo, y es esto para explicarte. El alma maneja, somos espíritu, alma y cuerpo, pero el alma maneja el cuerpo. Es como que una persona se meta en un carro y maneje. Bueno, quien lo está manejando no es el cuerpo solo es un cacaste, es como que un vehículo donde va el alma. Entonces, en ese vehículo donde va el alma, maneja el carro, maneja el cuerpo. Pero de repente, en ese coma inducido que le ponían a ellos, inducían, bloqueaban a la persona, de alguna manera la ponían inmóvil al alma. Es como que el alma la agarraran y la pusieran en el copiloto. Imagínate, agarran el alma a la persona y la ponen en el copiloto. Entonces ya no maneja el alma a la persona de su propio cuerpo, sino la maneja otro espíritu. Este espíritu es el que maneja ahora el cuerpo de la persona, y la otra persona está ahí en el copiloto. Entonces yo lo trato de trasladártelo de esta manera para que tú entiendas que este proyecto de MK Ultra era cambiar las personalidades de las personas y inmovilizar el alma del que estaba ahí, ponerlo en el copiloto y que otro espíritu pudiera manejar el cuerpo de ellos. Entonces fue pasando así, de experimento en experimento, avanzando. Vamos a ver qué. Y este es lo que te estaba diciendo. Realizaban una suplantación mental. Después de estos últimos proyectos que se dieron, no se volvió a escuchar de MK Ultra hasta después. Pero lo que entendí es que este proyecto de MK Ultra dejó una plataforma para que otras enseñanzas pudieran venir del mundo. En Juan 8:24, lo vamos a leer. En Juan 8:24, aquí lo tengo, donde habíamos leído acerca de seguir a Jesús. Vamos a Juan 8:24. Dice, vamos a leer desde el 23. Jesús continuó diciendo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que moriréis en vuestro pecado, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en vuestros pecados. Jesús le estaba hablando a un grupo de religiosos y le dijo: a menos que crean que yo soy, morirán en vuestros pecados. Jesús le estaba diciendo que Él era el único camino a la salvación. Y como te estaba leyendo al principio en el versículo 8 de Juan 8:12, dice: si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y esa palabra seguir significa akaladouseo. Vamos a ver si la tengo aquí. No, vamos a ver. Esa palabra significa akaladouseo y significa seguir o acompañar en medio de una carretera o de un camino. También significa seguir como un discípulo. Es seguir detrás de para imitar, o someterse para obedecer. Es seguir de cerca. Así que Jesús está diciendo: si ustedes me siguen,
como imitándome, nunca van a andar en la oscuridad porque tendrán la luz. Si ustedes me siguen de una manera de cerca, no tendrán que andar en la oscuridad. Estoy tratando de parafrasear el texto bíblico para que podamos entender la manera de seguir a Cristo. No simplemente es decir que somos cristianos, no simplemente es de que vayamos a una iglesia, de que nos reunamos, sino es llegar a someterse a Cristo, llegar a obedecer a Cristo, llegar a imitarlo, llegar a tenerlo como compañero en todo el camino de nuestra vida. Eso es lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes me acompañan, si ustedes me siguen y me imitan, no van a estar en oscuridad. Así que dice en Romanos también 8:24, Romanos 8:24, 2:4, perdón, Romanos 2:4, te lo quiero leer, tú puedas apuntarlo ahí. Romanos 2:4. Dice su palabra: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte, para que te arrepientas y abandones tu pecado? Entonces, es maravilloso cuando miramos de que Pablo hace de alguna manera referencia al versículo que está diciendo el apóstol Juan, que está escribiendo el apóstol Juan y que lo dijo de su boca nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿acaso no te das cuenta de la bondad, de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? Dice, con todos nosotros, llevándonos al arrepentimiento. ¿Acaso no significa nada eso para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Esto quiero que lo veas, porque aunque hay redes que ahogan la buena semilla de parte de la maldad, también hay redes de parte de Dios que siembran la buena semilla. ¿Cuáles son las redes de parte de Dios que protegen la semilla? Bueno, ponle atención a esto. Las redes que Dios diseñó para proteger la buena semilla del Evangelio es una red que se llama iglesia, que se llama una asamblea, que se llama una reunión, la reunión de los santos, en el cual dejó a apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y profetas. Esa red ministerial que Dios dejó para proteger la buena semilla que Él da, es la red en la cual nosotros debemos de estar de alguna manera dentro de esa red, para que podamos ser, como te había puesto en la imagen, producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Más adelante vamos a ir tocando eso, pero para que entiendas, hay redes de parte del enemigo que tratan de ahogar la buena semilla, y hay redes de parte de Dios también que desean cubrir la buena semilla, pero la decisión la tomamos nosotros. Si deseamos estar en la red del enemigo o deseamos estar en la red de Dios. Entonces, ya sabiendo y explicando lo que significa MK Ultra y el control mental que se dio en experimentación en los años pasados, hoy vamos a ver el control mental que se está llevando a cabo en estos días. Entonces, para leerte unos versículos, dice Isaías 3:9. Estos versículos los encontré y me impactó, amado hermano, me impactó. Porque algunos están en inglés, pero al traducirlos, una versión Easy English dice, sus caras. Para que tengas entendimiento de qué me estoy refiriendo, es su Facebook. Vamos a hablar de las redes sociales ahorita, un poquito de cada cosa. Dice sus caras, es decir, su face, muestran cómo son realmente. Está claro que han pecado como la gente de Sodoma. No lo esconden. Es muy triste. Se han causado grandes problemas a sí mismos. Mire Dios, cómo es tan bueno y bondadoso. Porque Dios, aparte de darnos esa buena semilla, pone ministros para guardarnos y guardar esa buena semilla en nuestros corazones, dándonos palabras continuamente.
Algunos no están puestos ahí y se suben a predicar porque quieren. Están porque Dios los ha llamado y sienten una obligación para hacerlo. Entonces, y hay otros pues que están puestos por sí mismos, pero sea como sea, dice un amigo ahí, Cristo es glorificado, Cristo es predicado y el nombre de Cristo es exaltado. Entonces, esto me impactó porque esto está escrito miles de años antes de que el Facebook existiera. Dice, su Facebook muestran cómo son realmente, hermanos. Es trágico ver cómo hermanos creyentes en Cristo agarran su Facebook y empiezan a publicar cosas que no son morales, o empiezan a tomarse fotos donde realmente demuestra lo que hay en su corazón. Ya no hablaríamos aquí de la boca del corazón hablan las personas, sino realmente del Facebook. Es lo que diríamos que demuestra lo que es la persona. Entonces empiezan a publicar de alguna manera fotos sensuales, o demuestran lo que es la codicia o la avaricia. Entonces el Señor dice, miles de años antes de que el Facebook se existiera, dice, está claro que han pecado, como la gente de Sodoma. Y tú puedes buscar la gente de Sodoma. La gente de Sodoma fue una gente perversa sexualmente. Dice, no lo esconden. En la versión dice, lo publican. Digamos, que lo publican. Ya vamos a ver esta otra. Dice, y es muy triste. Y Dios se pone triste. Dice, se han causado grandes problemas a sí mismos. Entonces Dios nos ayuda en nuestro entendimiento de bestia, porque cada vez que el hombre peca se vuelve una bestia. Entonces no hay entendimiento, no hay razón. Entonces dice que grandes problemas nos causamos a nosotros mismos cuando buscamos nuevamente el pecado. Pedro dice que muchas veces como el hombre que vuelve al pecado, de lo cual Cristo lo liberó, es como el perro que vuelve a su vómito. Es como que el perro vomita aquí, se va y vuelve a regresar y dice, oh, qué suculenta comida me encontré, no sabiendo y no tenía no se había recordado de que había botado la misma como vómito esa comida, y el perro vuelve y se la come. Así Pedro nos hace ilusión de que muchas veces el cristiano vuelve de nuevamente a su vómito. Y Dios, que es rico en misericordia, nos dice, y podemos ver el corazón de Dios, dice, es muy triste. Se han causado grandes problemas a sí mismos. Y en el mismo versículo, en esta versión judía, dice, la expresión de su rostro, es decir, los que expresa el Facebook, va a servir de testigo contra ellos en aquel día. Amados hermanos, esto es tremendo. El Facebook servirá como un testigo cuando estemos delante del bimá de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque como Sodoma publican su pecado, están día y noche predicando, están publicando su pecado en vez de predicar. Entonces dice, y no lo disimulan, no tienen temor de Dios en el Facebook, pero en la iglesia aparentan otra cosa. Ay de ellos, dice. Aquí lo podemos poner como un ay, de los primeros ay que se va a vivir, porque así mismo se labran, es decir, así mismo cuando una piedra era labrada, se ponía un cincel y se golpeaba. Ahora no necesitas labrar la piedra, solamente tocas una tecla y estás labrando tu misma condenación, o estamos sembrando bendición. Ahí podemos hacer eso. Entonces, porque así mismo se labran la desgracia, amados hermanos. Tremendo, tremendo, tremendo. Dice, el secreto del dominio es suprimir toda idea a la obediencia a Cristo. Detrás del proyecto de control mental MK Ultra de las élites que están llevando a cabo por medio de todas las redes sociales, sea Twitter, Facebook, Snapchat, todas ellas llevan a suprimir la idea de la obediencia a Cristo. Todas ellas. Vemos una de las, podemos decirles, uno de los programas que dio
el proyecto de MK Ultra que sirvió como trampolín es la ventana de Overton. Vamos a ver qué es la ventana de Overton, amados hermanos. Dice que es un método para distorsionar la verdad. Tú lo puedes buscar también. Dice es un método para distorsionar la verdad y que mediante pasos puedan llegar a aborrecer la verdad. Escuche bien, nuevamente. Esta ventana de Overton fue la que saltó del trampolín que había dejado el MK Ultra. Es lo mismo, son métodos de una captura mental que las élites han llegado a hacer. Dice que mediante estos métodos tratan de distorsionar la verdad en la mente de los creyentes, en la mente de las personas que no conocen a Cristo y en la mente de todas aquellas personas que están siendo expuestas a las redes sociales. Ejemplo, para que puedas ir conmigo, seguirme de cerca. Ejemplo, todo lo que se está dando en las manifestaciones sociales. Nosotros ya han salido fotos, publiqué, tú puedes buscar también en mi Facebook, una persona que se empezó a dar dinero aquí en Estados Unidos, y en muchos otros países también se da el caso. También se dieron fotos de cómo personas han dejado paletas de ladrillos en las manifestaciones cuando se empezaba, para que sirvieran para quebrar los vidrios y también sirvieran de arma contra los policías. Entonces miramos que hay élites detrás de todas estas manifestaciones, y también como por medio de redes sociales envían mensajes para tratar de manipular la mente de las personas y llevar a cabo estas manifestaciones. También hemos visto en las noticias cómo han salido noticias en todos. Es increíble la red que se está llevando a cabo por la manipulación de medios de noticias. Noticias como CNN, Univisión y muchas otras televisoras serias, donde sale la foto de que una persona está atacando a un policía y todo el mundo dice, oh, sí, el policía no tuvo misericordia, fue racista. Entonces, y tratan de vender esa noticia de que el policía fue injusto. Pero de repente alguien se dio cuenta y estaba grabando todo lo que había pasado desde antes de que el policía empezó a arrestar a esta otra persona. No estoy hablando de Floyd, estoy hablando de otro suceso, en donde esta persona se va contra el policía y lo quiere golpear y el policía lo reduce. Entonces, ya viendo todo el panorama, uno se da cuenta de que hubieron medios de noticias serios que manipularon información y llevaron a las personas que estaban viendo a a irse del lado de los manifestantes. Entonces todo esto se está cocinando detrás de las cortinas. El proyecto MK Ultra, o la manipulación de ideas o de la personalidad en las mismas personas, que podamos, valga la redundancia. Entonces esta es el proyecto MK Ultra de las élites, tratar de manipular las masas. Otro ejemplo, para que entiendas qué es esto que estamos hablando, es la manipulación que se dio en los Pokémon. Salió una app hace 2 años, donde la persona la bajaba y por medio de esa app buscaba dónde estaban los Pokémon y los podía capturar. Claro, que donde salían los Pokémon, las personas que estaban a cargo de todo el programa podían ponerlos donde ellos querían, y si ponían a un Pokémon en un parque, sabían de que todas las masas iban a ir ahí. Entonces fue una gran manipulación de masas, fue un experimento social que ellos tuvieron, y miramos cómo el parque de Nueva York se conglomeró, exagerado de masas. Miramos que muchas iglesias también llegaron lo que es a ponerse Pokémon ahí. Entonces todo esto era un prototipo de las cosas que estaban viniendo. Dice que mediante estos pequeños pasos, el programa Overton tiene pequeños pasos para poder llegar a aborrecer la verdad. Y como te digo yo, una de esas cosas es que cuando a la persona se le presentó el video completo,
de lo que realmente pasó, aunque lo vio, decidió, no, es que siempre hacen eso. Entonces, ya había aborrecido la verdad. Nosotros, cuando miramos la verdad y si hemos estado equivocados, debemos de llegar a arrepentirnos. No podemos rechazar la verdad. Todo mundo puede equivocarse, pero debemos de aprender a ser sabios y a recapacitar y entender de que cuando uno ha errado. Entonces dice, entre ellos también está la pretensión de legalizar el homosexualismo. Hermanos, nosotros hace 5 años estábamos hablando también de esto, pero ahora miramos de que en muchas partes es legal el movimiento gay, el movimiento LGBT, de que si una persona se siente animal, sería racismo de que usted le diga de que no es animal y se sienten ofendidos. Entonces va a llegar, estamos así a poquito de que realmente las predicaciones sean eliminadas o también sean llevados a arresto a predicadores por causa de que hemos estado hablando acerca del homosexualismo, que es una abominación a Dios. Entonces ellos pretenden legalizar el homosexualismo y ya lo han empezado a legalizar. Como son de pasos, escucha bien, después de que han establecido que el homosexualismo es legal, ahora pretenden de que puedan adoptar niños. Y en muchos lados ya hay una adopción de niños. Como han pretendido adoptar niños, y en el tema pasado vimos lo que es acerca de la pedofilia y la adopción de niños. Nosotros podemos ver, hay un artista muy famoso allá en Puerto Rico que se llama puertorriqueño Ricky Martin. Ricky Martin, ese muchachito se casó y se casó legal. También adoptó un niño. Pero han habido otros casos donde los mismos niños han declarado que los han abusado sexualmente. Entonces, por medio de las adopciones, lo que realmente desean es llevar a cabo que la pedofilia sea legal. Ahí andan mensajes de texto en Facebook acerca de cómo se está llevando a escondidas y los niños no se están dando cuenta de que hay un proyecto llamado MAP y donde salen fotos de hombres ya mayores, hombres maduros, ancianos muchas veces, hablándoles a niños y ponen el símbolo MAP. Vimos que la vez pasada uno de los códigos, por eso se llama MK Ultra, el control mental por medio de códigos. Uno de los códigos que utilizan los pedófilos es MAP y significa como derrochar semen, como semen, eso es el significado. Entonces miramos que lo que quieren realmente legalizar es la pedofilia, también la educación de igualdad de género. Estamos pero a cortos, aquí ya se ha estado empezando a que se pueda llevar a cabo una educación sexual igualitaria y que a los niños se les enseñe que es normal que un niño sea niña y que una niña, si se quiere sentir niño, está bien, no hay ningún problema. Y si los padres están queriendo estorbar ese pensamiento en el niño, entonces van a ser llevados a juicio, porque en total los niños no son de los padres, sino son del Estado. A eso vamos, a eso vamos. Eso es lo que está fuertemente en Europa ahorita y que se está discutiendo en el Congreso. Amados hermanos, realmente el corazón del hombre se ha vuelto una bestia y esto es lo que intentan las élites mundiales, llevar a cabo que el corazón del hombre, como Dios lo puso en la parábola del sembrador, es una buena tierra. Esa buena tierra que es el corazón del hombre, Dios lo puso así, y lo enseñó como una parábola. Y dijo, lo vamos a leer para que tú lo puedas entender. Mateo 13:4 dice, escuchen, el agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la buena semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en la tierra poco profunda,
con roca debajo de ella, y las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poca profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y se ahogaron los brotes. Ok, el Señor Jesucristo nos está hablando y nos está diciendo, las redes que ponen las élites mundiales sobre los corazones de las personas son redes que asfixian las semillas, son redes que asfixian la buena conducta que da el Evangelio y la pervierte. Por causa de esas redes que las élites entrelazan en los corazones y son publicadas en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Snapchat, todas esas redes de pedofilia, todas esas redes de pornografía, todas esas redes hacen que la buena semilla del Señor sea comida por aves, sea puesta bajo una roca, bajo un corazón endurecido. Entonces toda esa buena semilla no puede echar fruto sobre el corazón de una persona porque permite por medio de sus ojos ver publicaciones que no tiene que ver, o publica cosas que no tiene que publicar. Entonces su corazón, que es buena tierra, no lo cuida de las aves y no lo cuida también de esas cosas duras que hay en el corazón. Cada persona tiene la responsabilidad, de arar su tierra, de arar su corazón, y cuando hay cosas malas en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, tiene la responsabilidad de arar, de quitar el egoísmo, de quitar la envidia, de quitar el orgullo. Cada uno de nosotros. Y Jesús nos dijo, si ustedes me siguen, si ustedes aran la tierra, si ustedes quitan ese orgullo, si ustedes quitan ese egocentrismo, entonces ustedes no van a caminar en oscuridad, ustedes van a caminar conmigo en luz. Si ustedes me obedecen, van a quitar eso. Y su corazón va a producir buena semilla que va a dar al 100 por 1. Entonces, las redes que las élites están poniendo en todas las redes sociales, son redes que pretenden legalizar el casamiento con niños, que es realmente la pedofilia. Y ellos desean cambiar y han llamado en el Congreso y han dicho, oh no le llamen pedofilia, es muy fuerte ese nombre, mejor pónganle otro nombre. Pónganle otro nombre, un eufemismo. Eufemismo es la misma, significa lo mismo, pero con otro nombre. Pónganle kid lover, pónganle que ellos aman a los niños, llámenos así. ¿Cómo podemos llamar a una persona pedófila, no pedófilo, y lo podemos llamar que ama a los niños? O no lo llamen pedófilo, llamen que ama a las niñas, un amor por los niños. Amados hermanos, así de cambiada está la personalidad del ser humano, porque ha caído en las redes de MK Ultra, porque ha caído en las redes de este control mental, de que han cambiado la verdad y se han de alguna manera distorsionado la verdad y ahora la aborrecen y van de poco en poco. Yo he encontrado muchos hermanos que me han dicho, no hermano, que usted muy legalista o muy directo. Amados hermanos, vamos a ir viendo cómo las élites desde muy pequeño empiezan a discipular a los niños para el control mental y para que las élites puedan manipularlos cuando estén grandes. Aquí están más o menos todas las redes. La pornografía desde febrero al mes de abril, hasta el 13 de abril, cuando se empezó a dar la pandemia, aumentó un 73%. Aumentó un 73% en las casas de todos los ciudadanos de Estados Unidos. Esto fue un estudio que Facebook hizo. Si los padres estaban ahí, se le echa culpa a los padres. Ahora, si los padres no estaban ahí, entonces quiere decir de que nuestros niños estuvieron enfrente con un proyecto de cambio mental de Dios por un cambio mental de Satanás. Satanás estaba marchitando la buena semilla de Dios y estaba germinando la maldad de iniquidad
en las mentes de ellos. Aumentó un 73% la pornografía. Recuerdo una parábola que Jesús le dijo: Señor, le dice, pero tú sembraste buena semilla. ¿Cómo es posible de que haya salido la cizaña? Si tú hiciste un plantío. Amados hermanos, como te repito, nosotros somos plantío de Jehová. Tú y yo y todos aquellos que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador son plantío de Jehová. Entonces los discípulos dicen, pero ¿por qué salió cizaña? Si Dios plantó buena semilla. Bueno, Jesús les dice, bueno, cuando dormía, vino el enemigo y sembró cizaña. Es decir, que cuando los padres duermen, viene el sembrador a sembrar semilla de codicia, de pornografía, de homicidio, sobre los corazones de nuestros hijos. Entonces nosotros como padres debemos de estar alerta sobre qué están viendo, sobre qué están videojuegos haciendo, sobre qué película están viendo, porque la ventana de Overton es por medio del ojo, por medio de cosas visuales y también audibles, que se están llevando a cabo una transformación mental de lo sano a lo impuro. Y estas son, como le digo yo, las redes que ahogan. Y estamos viendo hoy en día, yo creo que esto es un pensamiento que te lo quiero dejar. Las élites han llegado realmente a tener un control sobre las personas, a llegarlas a meter en casa, y nosotros obedecemos de seguir en todas las leyes a los hombres. Pero muchas veces tenemos que tener en cuenta de que o seguimos a Dios, si es lícito seguir a los hombres antes que a Dios. Entonces son cosas que quiero dejarte en tu corazón. Y una de las cosas que creo mediante todo este proceso que estamos haciendo es que las redes sociales, yo estoy predicando acá por una red social, Facebook, y después lo transmito por YouTube. Entonces está sirviendo, creo yo, como también una plataforma, porque creo que el anticristo, toda la gente dice que va a adorar al anticristo, entonces va a ser por medio de redes sociales. Creo que esta es una herramienta perfecta, damos gloria a Dios que predicamos el evangelio, pero si Dios nos está llevando al principio de todas las cosas, al principio de la iglesia, yo creo que debemos de tener una predicación personal a las personas. Magnífico que utilices Facebook, magnífico que utilices YouTube, magnífico que utilices las redes sociales, pero esa solo es una herramienta. Somos llamados a predicar el evangelio personalmente a las personas, y te invito a hacerlo, amados hermanos. Vamos a ver que tenemos, y estas son de alguna manera los jóvenes, hombres, mujeres, han estado las redes sociales tan impactadas en la cabeza de las personas que muchas veces ya no quieren noticias, ya no quieren ver lo que está pasando, y desean otro tipo de distracción. Son como personas que meten su cabeza, la vez pasada había dicho, como una avestruz en un hoyo, y desean olvidarse de todo lo que está pasando por causa de que las redes sociales han llegado a cambiar su manera de vivir. Miramos tres cosas en esta ventana de Overton, o el proyecto, el programa MK Ultra, que es un cambio mental en las personas, que es una despersonalización. Cuando Dios nos llama de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo, dice Efesios que Él hace obras de antemano para que nosotros caminemos en ella. Es decir, enlazamos con 2 Corintios 5:17, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que tenemos un camino mejor que el que teníamos antes, que nos llevaba a la muerte. Es decir, que tenemos una palabra en la cual nosotros podemos llegar a buscar lo que realmente Dios tiene para nosotros. Dice en Isaías, he aquí que yo tengo pensamientos de bien para
para vosotros, para ustedes. Pero ¿cómo vamos a llegar a saber los pensamientos de bien si no abrimos la Biblia? ¿Cómo vamos a saber los pensamientos que Dios tiene para nosotros si no escudriñamos en lo que dice la Biblia? Y aquí le va una a los predicadores. Muchas veces los predicadores solo copian, copy y paste. Agarran un mensaje, lo copian y lo pegan y lo empiezan a predicar. Muchas veces ni saben ni entienden de lo que están predicando, porque solo agarran copiar y pegar. Y lo que son de alguna manera instruidos en la palabra, cuando escuchan a alguien que está predicando que solo copió y pegó, sabe muy bien que lo hizo. Sabe muy bien. Es como aquel que está entrenado y agarra una espada y sabe cómo la maneja. Aquel que sabe cómo la maneja solo necesitas ver cómo saca la espada para saber si sabe o no sabe. Otro ejemplo te voy a poner para que entiendas. El que sabe jugar fútbol sabe muy bien que hay otra persona sabe jugar fútbol con solamente parar el balón. Uno dice, si este es pesado para jugar pelota, como decimos nosotros, porque ya paró el balón bien. Entonces así, el que es llamado a la predicación sabe que muchas veces otros predicadores solamente agarran un tema y no indagan. Dan como un pan viejo o como maná viejo a los demás, y sabemos que en Génesis el maná viejo era podrido. Dan comida podrida a las pobres ovejitas. Entonces dice el segundo. El primero es una despersonalización del creyente. Es decir, que tratan de quitar la buena semilla para poder poner la semilla del enemigo. La aceptación del LGBT. Hay cristianos que aceptan. Hay pastores que casan gay. Hay pastores que aceptan que los homosexuales tengan adopciones de niños. Y ya empezó una despersonalización, un cambio de mente en estos pastores. Entonces, ¿qué es lo que sigue después? Una programación para seguir patrones por medio de códigos. Entonces, ¿cuáles códigos, hermano? Bueno, la programación de seguir códigos. Allá anda un código, Facebook te hablé, donde dice MAP. Entonces, cuando vean ese código, dicen, no, si esto es bueno. Eso es bueno, que un anciano se case con una niña de 8 años o de 3 años. Está bien. Entonces, son programados para seguir códigos. El tercero, suplantar una personalidad distinta. Entonces, el término, al final, es suplantar una personalidad satánica en las personas, donde aborrecen la verdad. Hermano, realmente a mí me ha dolido el corazón y yo te llamo al arrepentimiento. Sé que no es el tiempo, pero amados hermanos, mi corazón se ha hecho como aguas al ver que muchos hermanos, mucho pueblo de Dios, muchos cristianos, a pesar de las plagas, a pesar de las cosas que estamos viviendo, a pesar del tiempo tan fuerte de las protestas, de los saqueos, del vandalismo, y cómo hay personas tan duras, endurecido su corazón, que no tienen temor al arrepentimiento. Se cumple la escritura, dice que a pesar de la tribulación y de las plagas que estaban, no se arrepintieron. Pon este tema a un lado si no te gusta, pero no deseches el llamado al arrepentimiento. No deseches que nuestro arrepentimiento sea continuo, día con día. Así como nos bañamos diariamente, así debería ser nuestro arrepentimiento diariamente. Diariamente, si en algo hemos ofendido a alguien, pidamos perdón y vayamos de luz en luz, de gloria en gloria. Pero ¿cómo me pueden hablar a mí de que van de gloria en gloria y de luz en luz si no pueden llevar a cabo una vida santa y moral? Perdónenme, amados hermanos, pero me duele mi corazón al ver hermanos que han rechazado la fe, han apostado la fe. He visto cristianos cantantes que han rechazado la fe y han apostatado la fe. ¿Por qué? Porque hubieron líderes, hubieron pastores, hubieron personas allí que no les sirvieron de piedra de tropiezo, no sirvieron para quitar esa mala semilla. Nosotros, hay una palabra que le dijo el Señor Jesucristo a ellos, dice, Señor, ¿nosotros podemos quitar la mala semilla, la cizaña? Jesús les dijo, no la quiten, déjenla crecer juntamente con el trigo y la cizaña. Y al final de los tiempos serán amarradas y echadas al lago de
a donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, eso se refiere a que muchas veces nosotros encontramos hombres o mujeres dentro de la iglesia de que pensamos que son cristianos o no sabemos que son cristianos, no se sabe porque así de parecido es el trigo y la cizaña. Y dice que mandaría a sus ángeles. Ok, también, esta es una interpretación de ese lado, pero también nosotros tenemos la autoridad para quitar la cizaña del corazón de nuestros hijos. Tenemos la autoridad en nosotros mismos para quitar la cizaña de nuestro corazón si el enemigo ha venido a sembrar mala semilla. Dice Marcos 4:19, una versión en inglés traducida, dice, pero tienen muchos problemas en sus mentes, amados hermanos, es increíble. Piensan que más en el dinero que en las otras cosas. Dice, piensan más en el dinero y en otras cosas valiosas. Piensan que los harán felices. Entonces dejan que el mensaje de Dios los cambie. No dejan que el mensaje de Dios los cambie. Son como plantas que no crecen bien y no producen nuevas semillas. Este es en Marcos, en el mismo capítulo de Mateo 13, de la parábola del sembrador. Marcos lo repite, pero en esta versión, él está diciendo, cuando explica la parábola y dice, Jesús, le preguntaron, Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas a ellos? Dice, porque viendo no ven. Es decir, que viendo la verdad del evangelio no quieren verla, la rechazan. Oyendo la verdad del evangelio, llamándolos al arrepentimiento, no quieren escuchar la verdad. Y aquí Jesús les está hablando a religiosos que dicen ser cristianos, que dicen tener la Torá como ley de Dios y rechazaron la verdad. Cuanto más, si son las tinieblas de ellos así, de estos líderes religiosos, cuánto más será las tinieblas, cuánto será más la mala semilla que hay sobre aquellos sus discípulos. Si los maestros e intérpretes de la ley tienen una mala tierra, un corazón endurecido, cuánto más los discipuladores de ellos, sus discípulos. Entonces dice que estos piensan más en cosas de dinero, en cosas más valiosas. Entonces esta ventana de Overton o el proyecto de MK Ultra o lo que utilizan las élites en sembrar en la vida de las personas es, mira, eres feliz si tienes un carro nuevo. Eres feliz si tienes una casa nueva. Eres feliz si tienes un buen televisor. Entonces, y en medio de las imágenes y publicidad que ponen una familia feliz. Los que han estudiado mercadotecnia saben muy bien, yo logré entender hasta que vine a Cristo, que realmente la mercadotecnia es creo que un estudio de la manipulación de las mentes de las personas, cómo a tratar de hacerlas que compren cosas que no necesitan. Gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad, por lo menos terminé el colegio, pero estudié mercadotecnia. Y una de las cosas que tienen ellos, ahora ya cambió ese nombre que se le da, el estudio de las 4P, que es producto, plaza, promoción y precio. Encontrando esas 4P se podía, de alguna manera, si encontraban las 4P, podían llegar a manipular a una persona. Una buena promoción, un buen producto, una buena plaza y un buen precio. Aunque la persona no lo necesitara, podía hacer llegar a cambiar de idea a una persona. Entonces, también en las publicidades que nosotros nos desayunamos, almorzamos y cenamos, y peor si la persona no estudia la Biblia durante el día, esto es lo que come una programación social día y noche, 24/7, porque está más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Como está más metido en las cosas del mundo, en esa programación de la mente, de las cosas del mundo, sus obras, que es el resultado de la semilla, el fruto, nuestras obras, la manera de que nosotros nos comportemos, para que usted me entienda, es el resultado de lo que usted ha estado pensando o de la mala semilla que ha sido metida aquí y baja nuestro corazón y la ponemos en obra. Ese es el resultado. Si estamos 24 horas y 7 días a la semana en la televisión y siendo programados por las élites, vamos a pensar como ellos y vamos a actuar como ellos. Ahora, si estamos 24 horas y 7 días a la semana con nuestros pensamientos en Dios,
vamos a actuar de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo, seguidme. Puedas retroceder para no volverte a decir lo que significa seguir. Entonces, Isaías dice, así como son vuestros pensamientos, como son los cielos de la tierra, así son mis pensamientos separados de ustedes con los míos. Jesús no nos está diciendo, Dios nos está diciendo, Jehová no nos está diciendo, nunca van a hacer sus pensamientos como nosotros. No, Él está llevando al arrepentimiento del pueblo y decir, ustedes solo piensan en cosas vanas y por eso están tan separados de mí. Vamos a ir rapidito, dice, el proyecto de MK Ultra es para traspasar los límites espirituales a lo tangible. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, eran ideas espirituales, eran cosas que estaban ahí por parte de estos demonios o seres espirituales que estaban ahí. Ahora, por medio de esta programación de científica y estos medios que han estado haciendo experimentos, han logrado traspasar los límites de lo espiritual a lo tangible. Han logrado de que ya no sea una doctrina de demonios, sino una obra de demonios en las personas. El deseo de las élites es que las doctrinas, es decir, las enseñanzas demoníacas de maldad, se materialicen para que el hijo de la iniquidad aparezca. El hijo de la iniquidad, primero, antes de que aparezca, debe de tener listos, pero bien alineados, los discípulos que lo van a estar esperando. Entonces ahorita hay están como alineando a los discípulos, están discipulando por medio de MK Ultra a los discípulos de el hijo de la iniquidad. En Juan 8:12 Jesús otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Acaladeuseo significa del G190, como seguir, acompañar. Nosotros podemos seguir a Jesús como discípulo, eso significa seguir a alguien en el camino o en la carretera, es como estar detrás de alguien. Si nosotros seguimos a Jesús como para estar detrás de él, vamos a llegar a imitarlo. Ahora, adoctrinados por la muerte. ¿Quiénes son, hermano Alex, los que están siendo adoctrinados para la muerte? Bueno, 2 Corintios 12:3 dice, recuerda que como la serpiente engañó a Eva. Eso es una frase del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, que temía de que aquel amor hacia Cristo haya sido cambiado. Entonces dice, recuerda que también la serpiente engañó a Eva. Como era inteligente, ella creía en sus mentiras. Me temo que te puede pasar lo mismo. Los falsos maestros, es decir, estas élites tienen maestros falsos que disipulan a otros a un cambio de mentalidad, a las cosas incorrectas. Maestros falsos que te pueden hacer creer cosas incorrectas. Entonces ya no amarás a Cristo, ya no amarás la santificación, ya no amarás el pedir perdón a tu hermano cuando lo ofendiste. Amado hermano, yo me he encontrado que hay personas que quieren pedir perdón y no hayan cómo pedir perdón porque están adoctrinados por una serpiente. Y como no hayan cómo pedir perdón, al fin y al cabo no saben cómo pedir perdón. Y una de las cosas que nosotros debemos de aprender es a pedir perdón y decir por qué. Porque si yo llego y le digo a mi hija, perdóname hija, va a decir, tal vez mi hija va a decir, de tantas cosas que me hiciste, pa, decime de cuáles. Entonces ella se va a ver identificada en esa cosa que yo le diga, perdóname por esto, perdóname porque te castigué muy fuerte, no debía hacerlo. Entonces ella se va a ver identificada y de esa manera yo saco alguna raíz de amargura por medio del perdón. Eso, ya el enemigo ya no va a poder disipularla. Así es como nosotros debemos de alguna manera de saber cómo pedir perdón, para que no podamos sembrar una raíz de amargura en nuestros hijos, en nuestra esposa, o en un compañero, o en un amigo. En Apocalipsis 6:8, amados hermanos, dice, miré y vi un caballo gris, en una persona dice amarillo. El nombre de la persona que montaba este caballo era la muerte, el lugar para los muertos, llamado Hades.
dice, ¿cómo dice? Le seguía de cerca. ¿Quién? Este lugar llamado Hades. Le seguía de cerca. Esta es la misma palabra que nosotros miramos anteriormente. Cuando Jesús dijo, síganme para discipularlos como discípulos. O síganme como imitarme a mí. Entonces dice, tenían autoridad para matar personas en una cuarta parte de la tierra. Podían matar personas de diferentes maneras. Podían matarlos en guerras. Podrían causar la muerte en personas que no había comida. Podían causar a las personas que se enfermaran mucho. Estas pestes o pandemias o pestilencias, como quiera llamarle. También podían causar que los animales salvajes maten a las personas. Te voy a resumir y te voy a tratar de que llegues a entender este texto. Aquí Jesús está diciendo, hay gente que está siendo adoctrinada para la muerte, hay gente que está siendo manipulada mentalmente para que pueda tener actos que no son de Dios. Y el lugar de los muertos que seguía cerca de él, esta palabra seguir, es decir, que hay personas que están siendo adoctrinadas y ellos son las bestias, hermanos. Es fuerte, pero son las bestias, son los caballos, son los animales que está utilizando esta potestad terrible para causar pandemias, para causar peleas y contra su prójimo por causa de la comida. Aquí está, amados hermanos, por causa de la comida las personas van a pelear, dicen. Y que por causa de la enfermedad también van a morir otros. Entonces, por causa de que han sido adoctrinados su corazón y lavado su mente, su cerebro, estas personas están siendo puestas como bestias y las cuales la potestad está cabalgando en su corazón. Son adoctrinados para la muerte. Ok. Cada red de discipuladores, sea para bien o para mal, tiene también un lugar donde discipular. En este caso estamos hablando de las redes sociales y lugares, pero una de las cosas que también estaban siendo utilizadas para discipular masas eran los conciertos de artistas. Entonces miramos aquí como un gran escenario, amados hermanos, y el artista, un solo artista, es ovacionado como un dios o como un semidios en la antigüedad. Hoy en día estamos levantando hombres de carne y de hueso, amados hermanos, como dioses. Y mucho pueblo del Señor están siendo también partícipes de llevar a cabo estos conciertos cristianos en los cuales siguiendo la corriente de este mundo, adoctrinados para muerte. Se miran personas aquí, tal vez no lo ven mucho, pero haciendo lo que sus líderes o sus imágenes, sus ídolos hacen. Miramos una de las cosas para ir rápidamente, como esta cantante tiene simbología Illuminati, y esta forma también de taparse el ojo es una forma de cómo da esta simbología a los jóvenes para tratar de seguir adoctrinando a los jóvenes. En los conciertos de todos los cantantes cristianos ya no esconden la simbología Illuminati. Miramos las imágenes del triángulo. Miramos de que es un control mental por la guerra, el dinero, la muerte, cómo están manipulando también. Este es un concierto de, creo que Lady Gaga, y cómo también los símbolos Illuminati son llevados atrás. También este es otro símbolo Illuminati, amados hermanos, de Egipto. Este señor creo que trabajó para la CIA y denunció todo el proyecto que había dentro de Hollywood. Dentro de Hollywood hay una red que es una planeación de cómo ganar las mentes y conquistar las mentes de los niños desde muy temprano para llevarlos a ser discipuladores de muerte también más adelante. Contratan a jóvenes artistas, y entonces los niños están desde pequeños siguiéndolos en Disney, y tal vez la persona dice, no, pues no pasa nada.
Hay unas fotos ahí de Disney que no las quise poner porque son muy fuertes, donde hay una simbología oculta detrás de las imágenes de Disney. Tú si quieres puedes buscarla, amados hermanos, si indagar en la verdad. Entonces, este hombre denunció. Miramos en una de los videos de Lady Gaga cómo se burla del pecado del Edén. Miramos cómo de alguna manera están niños, ellos saben muy bien toda esta clase de abominación que hacen con los niños, y ella está tratando de hacer una semejanza de todo eso, lo que está pasando desde antes, amados hermanos, que hoy está saliendo a la luz todo eso. Está ella, está la simbología que te digo yo del billete de $1, amados hermanos, digamos. Muchas veces no queremos ver el sacrificio, lo que es a niños y lo que está pasando. Esta es una mujer, vamos a ver si tengo el nombre aquí está, se llama Marina Abramović, y es una mujer que es satánica y que a muchos artistas los está induciendo al satanismo. Todo ello los está haciendo por medio de un control mental en las vidas de ellos. Hay muchos artistas ahí, creo que es Lady Gaga también, de que quedó congelada y sale caminando hacia su carro, perdiendo el control mental, como una persona que está hipnotizada. Entonces todos ellos, de alguna manera, como te dije al principio, está tratando de sacar su alma, la ponen en el del copiloto del carro, que es su cuerpo, y están siendo endemoniados para tomar un cuerpo que sea llevado a cabo la doctrina demoníaca. Todos los artistas que tú puedas ver aquí, todos están de alguna manera exponiendo la simbología Illuminati, y los jóvenes se están empapando de todo esto, y como resultado se están empapando su corazón como tierra, y como resultado van a dar obras de iniquidad. Tú no puedes decirle a un joven, tú no lo puedes decir a un niño, a un joven ya más grande, y de alguna manera discutir con él por qué su comportamiento de rebeldía, por qué se comporta ya grande así. ¿Por qué no le puedes decir nada a este joven que ya creció, y tratarle de regañar, como decimos nosotros en Latinoamérica, o llamarle la atención, cuando tú de pequeño autorizaste que escuchara música tal vez de rap, de reggaetón, música de rock, y tal vez aplaudías cuando tu niña de 2 o 3 años cómo bailaba hasta abajo el perreo, y ahora de 15, 17, 18 años te molestas de que use minifalda, de que se tatúe, de que busque hombres mayores, porque cuando estuvo pequeña, cuando la tierra estuvo fértil, no fuiste capaz de sacar las raíces de amargura, no fuiste capaz como discipulador o como sembrador de arrancar lo que podía estorbar en los corazones de tus hijos. Y ahora ya grande, quieres arrancar el árbol. Solamente por misericordia de nuestro Señor Jesucristo un árbol puede enderezarse. Y sé que puede, pero hay que clamar y gemir delante del trono de la gracia para que Él tenga misericordia. Así como tuvo misericordia de mí, que ya grande el Señor Jesucristo cortó de raíz todas las cosas y las sigue cortando y las sigue cortando, y no quiero que se detenga hasta que el día sea perfecto. Entonces, nosotros como padres, hoy, si tienes niños pequeños, es el tiempo de trabajar con ellos y con los corazones de ellos. Y te invito a que lo puedas hacer. Y si tienes hombres ya prácticamente o niños rebeldes, mi tarea de decirte es que clames y que llores con él y que te hagas con un solo corazón y que veas lo sensible como Dios te ha estado cambiando para que también él sea ganado. Pero no puedes llamar al arrepentimiento a tu hijo si tú no te has arrepentido, porque necesita ayuda y ver a alguien. Con esto hablo, hermanos, también de que la palabra del principio, los predicadores del principio, ellos predicaban, pero la gente conocía su testimonio.
La gente sabía que el que estaba predicando sabía su testimonio. Hoy hay muchos predicadores que ellos saben de que no tienen buen testimonio, pero más sin embargo se suben a predicar. Se suben a predicar. No tienen ningún temor, pero de todos ellos Dios los juzgará. Dios juzgará aquel día en el Bimá. Amados hermanos, la vez pasada vi a un niño en un carrito, tenía como 2 años o 3 años, y el papá gozoso, con aquella música a todo volumen, a rap, pequeño, llevándole en la cabeza de muerte. El rap hablaba de muerte y de cosas obscenas. Como ya grande él pretende ser un maestro, como ya grande pretende ser un cultivador de un corazón bueno de su hijo, cuando ya pasó años sembrando maldad e iniquidad, permitiendo que otras élites o otras sociedades estuvieran sembrando en ellos. Miramos, este es un actor muy famoso de Hollywood también. Miramos toda la cantidad de artistas que había y que estaban siendo partícipes. Estas son la cantidad de artistas que tienen nuestros jóvenes ahora. Esa es la cantidad de discipuladores de la muerte que están discipulando muerte y tratando de cambiar la mentalidad de las personas, de ya no buscar lo puro, de no buscar lo sensato, de ya no buscar de todo aquello que haya paz y seguirlo. Dice la escritura que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Nosotros debemos de buscar la paz y la santidad, sin la cual mirará al Señor. Amados hermanos, quiero terminar aquí. Quiero preguntarle a mi amada esposa cuánto llevo ya. 2 horas, dice, 1 hora y media. Es buen tiempo, aleluya, buen tiempo. Vamos mejorando, amados hermanos. Aquí realmente quiero ya terminar, y en 2 Corintios, donde te estaba leyendo este versículo, quiero terminar con este. Romanos 2:4, 2:3 lo vamos, 2:4, perdón, 2:4, vamos a leer ese versículo y quiero cerrar con esto. Dice su palabra en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, en el cual me ha transformado mi vida y creo que puede transformar la vida de los que me oyen. Creo que es poder de Dios, en el cual nosotros podemos recapacitar y ver las cosas que antes hacíamos y saber de dónde nosotros nos desviamos para amar realmente la bondad de Dios. Amados hermanos, dice Romanos 2:4: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios con nosotros? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿Acaso eso no significa nada para nosotros? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarnos? La bondad de Dios es para enseñarnos a caminar juntamente con Cristo. La bondad de Dios es para enseñarnos a ser discípulos de Cristo. Es para guiarnos al arrepentimiento. Es para que nos enseñe nuestro pecado y podamos abandonar nuestro pecado. Amados hermanos, no nos endurezcamos. Que nuestro corazón no sea duro, porque si nuestro corazón es duro, es como aquella parábola del sembrador, que solo va la semilla del Evangelio, va a resultar un brote, pero por causa de la dureza del corazón, por causa del egoísmo, por causa de que no has sacado esas piedras de tu corazón, el orgullo, el afán de este mundo, va a producir ahogar la semilla. Así que, en resumen, hay redes de parte de las tinieblas, de estas élites mundiales, que han tendido a lo largo del mundo, sea en América, en Europa, en Asia, para ahogar la buena semilla de Dios. Pero también, como así ellos tienen discipuladores de muerte, estas élites profundas, así también Dios tiene discipuladores de la verdad, tiene maestros de la verdad, tiene profetas de la verdad, tiene
pastores que son verdades, tienen apóstoles veraces, que tienden una red, son como una red que Dios ha tendido espiritualmente para proteger la buena semilla que Dios ha depositado aquí en la tierra. ¿Cuál es esa buena semilla, hermano Alex? Es Cristo. Nosotros predicamos de Cristo y cuidamos esa buena semilla. Por eso muchos pastores o muchos líderes de la iglesia son como padres que tratan de cuidar la tierra. Y si ven algo que daña la tierra, inmediatamente van a tratar de arrancar esa raíz, porque saben de que esa raíz, si la dejan ahí, va a producir daño en los hogares, va a producir daños en los hijos y va a producir daño en los ministerios. Y los discipuladores de Satanás dejan ahí la cizaña. Quiero preguntarle a mi esposa si tiene algunos saludos ahí. La vez pasada no saludé y quiero terminar con esto por mientras ella lista los saludos. Quiero preguntarte a ti si eres, ha sido, el tema te ha impactado y te has de alguna manera encontrado semejante a las cosas que hemos estado hablando y quieres que Dios cambie tu manera de pensar. Puedes unirte a la oración de aquellos niños jóvenes que también nos escuchan y saben de que de alguna manera sus pensamientos han sido cambiados porque han escuchado artistas que no tenían que escuchar, o tal vez escucharon amigos que no tenían que escuchar. Dice la palabra que el justo guía por buen camino a sus amigos, pero más el perverso los guía por el camino de la muerte. Entonces quiero hablarte y llamarte al arrepentimiento, a que juntos podamos entrar en la red de Cristo, de los ministros que Cristo ha dejado. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias por tu buena palabra, Señor, y gracias por ayudarnos, Señor, a transmitir el mensaje que tú nos has puesto en mi corazón. Siento una pesadez en mi corazón y oro, Padre, por aquellos hermanos que han apostatado, Señor, que han renunciado a la fe. Siento dolor, Señor, en el nombre de Jesús, porque tal vez muchas veces han sido años que tú les has hablado por profecía, les has hablado por temas, y ahora en estos tiempos, Señor, en los cuales son duros, ellos han renunciado a seguirte. Pero te pido que tengas misericordia, Señor, como tuviste misericordia de mí. No soy nadie y tampoco soy excepto a caer, Señor, pero te ruego, Señor, que tengas misericordia, mis hermanos. Misericordia, Señor, te pido misericordia, Señor Dios Santo, misericordia, Señor, ten misericordia. Sé que estás pronto, Señor, de levantar a tu iglesia, y aquel que no se encuentre, Señor, sin paz y santidad, aquel que no se encuentre en su corazón como una tierra que haya guardado su viña. Tu palabra dice que tú sembraste buena semilla y que de repente produjo espinos y cardos. Aquella buena semilla fue rechazada, Señor, y que aquel plantío que fue sembrado sería echado al lloro y el crujir de dientes. Ten misericordia, Señor. Te lo pido, ten misericordia. Ayúdanos a nosotros a ser discipuladores de la verdad, a regar la buena semilla que tú has depositado con palabra, con profecía, con don de consejo, con don de ciencia. Así como las tinieblas han aumentado sus discipuladores, aumenta también los discipuladores de la verdad. Aumenta tus ministros de luz, Señor, para cuidar a tu iglesia, a tu casa, Señor, en medio de toda esta gran confusión, Señor, que se está dando en estos últimos tiempos y que la iglesia está viendo, Señor, las redes. No permitas que sean absorbidos por las redes, Señor, de las élites mundiales, sino que sean absorbidos por la red de Cristo. Y que pueda cuidar el buen plantillo, que pueda cuidar, Señor, de las aves, Señor, tu semilla. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos, Padre. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Recibe tú que estás en casa el perdón de Dios. Recibe la paz de Dios y la bondad de Dios, la cual nos guía al arrepentimiento. Te damos gracias y te bendecimos. Quiero orar por saludar a mi hermano Yair Zúñiga. Hermano, Dios te bendiga grandemente y que puedas encontrar a Cristo. A mi hermana Delmi Recarte, Dios la bendiga, hermana Delmi. Saludes a mi hermano Rolly, saludes a
mi hermana Edith Ardón, a mi hermano Víctor Funes, saludes a la pastora también, a la pastora Rosana, saludes también a los que no aparecen, y deseo de que puedan compartir el mensaje, que si yo no los tengo agregados me manden la invitación, que si a ustedes no les aparece cuando el video esté en vivo, la advertencia o la sugerencia de que esto en vivo, puedan darle una campanita que está en la parte de arriba, puedan tocar la campanita y puedan buscar para que les puedas advertir que ya estamos en vivo. Sugerencias son bienvenidas, amados hermanos, y realmente deseo que podamos estar en paz, en santidad, sin la cual nadie verá a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos.